Buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a resolver el problema 5.21 del libro Física Universitaria de Csikszentmihalyi, la edición 12. Este problema dice lo siguiente. Una cuerda ligera está atada a un bloque con masa de 4 kilogramos que descansa en una superficie horizontal sin fricción. La cuerda horizontal pasa por una pared sin masa ni fricción y un bloque de masa m pende del otro extremo. Al soltarse los bloques, la tensión en la cuerda es de 10 newtons. Nos preguntan, o la primera pregunta es, por el primer inciso, dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 4 kilogramos y otro para el bloque de masa m. Luego nos pide calcule la aceleración de cada bloque y la masa de m del bloque colgante. Compare la tensión con el peso del bloque colgante. Bueno, lo primero es dibujar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, para eso primero debemos dibujar más o menos la situación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nos dicen que tienen una superficie horizontal, algo así. Podemos imaginarnos como una grada o como una mesa. En esa superficie hay un bloque, dice, ¿no? ¿Sí? Una cuerda a un bloque. Entonces aquí podemos hacerlo de verde. Podría ser este, ¿no? Eso. En ese bloque hay una polea. O sea, hay una polea que por donde pasa la cuerda, ¿no? Podría ser esa. ¿Listo? Algo así. Eh, bueno, la cuerda es una cuerda ligera, dice. Es una cuerda que no tiene masa, por lo tanto, eso se refiere cuando menciona lo ligera, ¿no? El hecho de que es ligera. ¿Listo? Entonces, más o menos, esto es la cuerda a la que se refiere. Es una sola cuerda, ¿no? ¿Listo? Y dice que acá hay una masa colgando, suspendida, dice. Podemos poner el mismo color. ¿Listo? Algo así. Ese sería el dibujo. Eh, ¿Qué nos pregunta? Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 4 kilogramos y otro para el bloque de masa m. El de 4 kilogramos descansa en la superficie horizontal sin fricción. Sin fricción. Miren, entonces, este es el de 4 kilogramos. Entonces miren que yo para hacer un diagrama de cuerpo libre tengo que representar ese bloque como un punto. ¿Listo? Y dibujar las fuerzas que actúan sobre él. Entonces dibujamos las fuerzas aquí primero y luego las pasamos allá. La primera fuerza que siempre miramos es el peso, y el peso siempre apunta directamente hacia abajo. Eh, Otra fuerza es mire que está en contacto con una superficie, por lo tanto esa superficie ejerce una fuerza normal hacia arriba al bloque, ¿listo? Perpendicular a la superficie. Y mire que la cuerda le está ejerciendo una tensión en esta dirección, ¿listo? Como no hay fricción, no hay más fuerzas. Si hubiera fricción, si la fricción existiera, se apuntaría en esa dirección, ¿listo? Pero como no existe, esas serían todas las fuerzas. Eh, ya. Bueno, estas serían las fuerzas para el primer bloque. Para el bloque de masa M, de masa desconocida, mire que, a ver, miremos acá la parte. La cuerda horizontal pasa por una polea sin masa ni fricción y un bloque de masa M pende de otro extremo. Si mire que el otro bloque no está en contacto con ninguna superficie, entonces no tiene fuerzas normales, pero sí tiene peso. ¿Listo? Tiene un peso y tiene una tensión que la ejerce la cuerda en esa dirección. Eso. Entonces, esas serían todas las fuerzas. Eh, Pongámosles nombres si quieren. Mire que esta sería la normal. La normal, llamémosla del peso 1. Esta sería el peso 1. Y esta sería la tensión. Esta de acá es la tensión. Mire que la tensión son iguales porque es la tensión en una sola cuerda, ¿no? En la misma cuerda. Y este sería el peso de la masa. Sabiendo pues que esto es la masa 1 por gravedad. Y esto pues es la masa desconocida por la gravedad. ¿Listo?
Eso, entonces miren, mire que este cuerpo si se moviera, se mueve en este sentido, ¿no? A ver, déjeme leer la pregunta antes de... Entonces mire que este cuerpo se va a acelerar en este sentido, si se acelera. Entonces yo ese sentido lo voy a coger positivo, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Mire, porque si lo tomo positivo hacia allá, esta tensión de aquí sería positiva cuando haga mis diagramas de cuerpo libre, y esta tensión y este peso de acá sería positivo, mientras que esta tensión de aquí sería negativo, ¿no? A eso me refiero, ¿listo? Entonces, tengo que tener en cuenta eso aquí. Entonces voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre para el primer cuerpo, que sería este sería el eje Y, este sería el eje X, eso, tan, 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 Y X. Dibujamos las fuerzas ahora sí, las fuerzas que conocemos. Sabemos que en ese cuerpo hay una normal que apunta hacia arriba del eje Y, una tensión que apunta en el sentido positivo del eje X y un peso que apunta en el sentido negativo del eje Y. Tenemos esas fuerzas, ¿no? Eh, entonces tenemos W1 aquí, tensión acá y normal 1 acá. Para el otro cuerpo, el diagrama de cuerpo libre sería este. Podemos dibujarlo aquí. Eh, Podría dibujarlo aquí. Mire que no va a tener fuerzas en el eje X, ¿no? Entonces, esto es Y y esto es X. Mire que el diagrama de cuerpo libre implica que el cuerpo está representado como un punto en el origen de ese diagrama, ¿no? Entonces, mire que yo había dicho que en esta situación, mire que, ¿quién apunta en dirección de la aceleración? El peso, ¿no? Entonces, para mí el peso va a estar apuntando en la dirección del eje Y positivo, ¿sí? Porque en ese sentido yo tomé el movimiento, el lado positivo, ¿no? Entonces, el peso de ese cuerpo es positivo, mientras que la tensión sería negativa. ¿Listo? Eso, entonces este es el peso que es igual a la masa por la gravedad y esta es la tensión. Y esos serían mis dos diagramas de cuerpo libre para los dos cuerpos, ¿no? Lo que me preguntaban en el inciso A. Dice, calcule la aceleración de cada bloque. ¿Listo? Pues miren que la aceleración de cada bloque pues es la misma para ambos, ¿no? Porque están sujetos con una cuerda, entonces como se acelere uno, se va a acelerar el otro, porque se mueven juntos, ¿sí? Eso, entonces miren que para el primer bloque yo puedo aplicar, ¿en qué sentido está acelerando? Entonces miren que está acelerando a lo largo, para el primer bloque, a lo largo del eje X, ¿no? Está acelerando, ¿sí? Eh, Aquí yo creo que estoy cometiendo un error mm, en esta fuerza, en ese diagrama. Ahora que menciono el eje X, también debo tomar eso, ¿no? De que el eje X es pues hacia donde se está acelerando, ¿no? O sea, el eje por donde se acelera, ¿sí me entiende? Entonces, mire que el peso, en este caso, aquí sí es error mío, y voy a corregir, el peso debe apuntar en la dirección positiva del eje X. Sí, ahora lo vuelvo a explicar por qué. Déjenme corregir esto. Eso por ahora ahí. Entonces, miren que la dirección de movimiento es esta, ¿no? Así. ¿Sí? Y mire que esa dirección yo la tomé como el eje X acá en este cuerpo, entonces tiene que tener el mismo sentido acá, ¿no? Entonces acá mire que se está moviendo en ese sentido la aceleración, ¿no? Entonces mire que el eje X apunta hacia donde apunta la aceleración. Por lo tanto, este eje vertical de aquí también sería nuestro eje X. Y tomando la dirección en la que apunta la aceleración como positiva. Por lo tanto, hacia abajo es positivo para ese cuerpo y hacia arriba es negativo, ¿no? Entonces, si esto es el eje X y hacia allá es positivo, entonces miren que yo tengo
que el peso apunta hacia la derecha porque es positiva y la tensión apunta a la izquierda porque es negativa, ¿sí? Para que tenga sentido esto. Eso. Si es por esa razón, ¿no? Porque estoy tomando la dirección en la que se acelera como el eje X. Para ambos cuerpos tiene que ser así. Por lo tanto, esta flecha de acá sí es el peso y es positivo, y esta de acá es la tensión y es negativa. Listo, ahora sí puedo aplicar la segunda ley de Newton, considerando que el movimiento en el que se acelera solamente está pues en el eje X, ¿no? Entonces solamente por ahora voy a tomar la segunda ley de Newton para el eje X. Entonces sería fuerza neta en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X, ¿no? Entonces, mire que para el primer cuerpo, esto es analizando pues para M1, digamos, así. Eh, Perdón, que me preguntan aquí, en el punto B es la aceleración de cada bloque, ¿no? Entonces tengo que encontrar la aceleración. A ese simplemente le voy a llamar A, porque ya sabemos que está en el eje X, para no escribir tanto. Entonces fuerza neta en X por este cuerpo, mire que en este cuerpo solo actúa una fuerza en X, que es la tensión, ¿no? Entonces yo sé que la tensión es igual a la masa por la aceleración. Listo, yo conozco la tensión, el problema me la da. Dice que la tensión en la cuerda es de 10 newtons, aquí lo dice. ¿Listo? Entonces, mire que me queda fácil despejar aceleración, entonces, de aquí, yo sé que la aceleración es igual a la tensión sobre la masa, y esto nos queda igual a 10 newtons sobre la masa, que es de 4 kilogramos, y esto nos queda igual, 10 dividido entre 4, 2.5, 10 dividido entre 4, sí, 2.5. Entonces mire que esto nos quedaría 2,5 newtons, que equivalen a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y abajo tenemos kilogramos, por lo tanto se cancelan kilogramos y nos quedan metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos metro por segundo al cuadrado. Eso. Con ese metro ya tenemos la aceleración de ambos cuerpos, ¿no? Esa sería la pregunta B, la respuesta a la pregunta B. La aceleración de ambos cuerpos es de 2,5 metros por segundo. ¿Sí? Mire que como yo tomé el sentido positivo en esta dirección, es positivo para ambos, ¿no? Mm, Por eso, porque yo tomé el sentido positivo hacia donde apunta la aceleración. ¿Listo? Ahora dice la masa m del bloque colgante. Eso para el bloque, para encontrar la masa m, pues ya le aplicamos la segunda ley de Newton a este sistema de acá. Entonces podemos hacerlo con otro color para que se distinga que es aplicado al otro sistema, y este de acá lo podemos encerrar así. Entonces usemos el verde. Entonces miren que la segunda ley de Newton nos dice que fuerza neta en X, vuelve y juega, es igual a la masa por la aceleración. Mire que la aceleración es la misma para ambos cuerpos y ya la encontré, ¿no? La fuerza neta en X, por lo tanto, sería positivo el peso, o sea, W, y negativa la tensión. Esto sería igual a masa por aceleración. Yo quiero encontrar la masa, entonces la despejo. Mire que la masa está acompañada por la aceleración, que está multiplicando, entonces pasa al otro lado a dividir, y nos queda masa igual al peso, pero el peso, que es igual a la masa por la gravedad menos la tensión dividido entre la aceleración. Ah, pero no conozco la masa, ¿no? Entonces, perdón, aquí tengo que hacer otra cosa. Eh, voy a retomar, voy a retomar. Esto de aquí voy a escribirlo como, de una vez, el peso es mg menos t, y nos quedaría igual m por a. Miren que solamente deshice el peso y lo convertí a lo que equivale, que es masa por gravedad. ¿Para qué? Para poder colocar todo lo que tenga masa en un solo lado. Por lo tanto, miren que esta t está restando, la puedo pasar a este lado de acá a sumar, y esto está positivo, pasar al otro lado a restar, ¿no? Los voy a intercambiar intercambiando signos. Por lo tanto, me queda que masa por gravedad menos masa por aceleración es igual a la tensión. Mire que aquí tengo dos términos donde se repite la m, entonces puedo sacar un factor común y nos quedaría que masa es igual a gravedad menos aceleración, y esto es igual al tiempo, a la tensión. Entonces mire que la masa está acompañada por todos estos términos que están multiplicándola, todo ese término. Entonces si pasamos ese término a dividir, nos queda que la masa es igual a la tensión sobre la gravedad menos la aceleración. ¿Listo? Y ya, ahí tenemos la masa.
Entonces la masa es igual a la tensión, que es de 10 newtons. El newton pues equivale, lo voy a escribir de una vez, como kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, dividido entre la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, menos la aceleración, que es 2,5 metros por segundo al cuadrado. Si hacemos esa división, y mire que abajo me va a quedar en metros por segundo al cuadrado y arriba también me va a quedar esa unidad, se van a cancelar y simplemente me va a quedar metros, digo kilogramos, perdón, me va a quedar kilogramos. A ver, hagamos la 10 dividido entre 9,8 menos 2,5. Esto nos queda 1,37. 1,37 metros por segundo al cuadrado. Y esa sería perdón, no, metros no, perdón, kilogramos. Kilogramos. Esa sería la masa, igual a la masa, se me olvidó colocarla. ¿Sí? Y esta de aquí sería la masa. La masa de ese cuerpo que está colgado, ¿no? Eso. Ahora sigue, compara la tensión con el peso del bloque colgante. Bueno, para comparar la tensión con el peso colgante, pues colocamos el valor numérico de la tensión. Sabemos que T es igual a 10 newtons, ¿no? Eso lo conocemos. Ese newtons por ahora lo quiero escribir como kilogramo por metro por segundo al cuadrado, para que me quede fácil para cancelar unas unidades. Ahora miren, que ese es el valor de la tensión, ¿no? Pero yo lo quiero comparar con el peso, y el peso pues es masa por gravedad, ¿no? Esto es el peso, ¿no? Pero miren que ese es el símbolo. ¿Y cuánto vale numéricamente eso? Pues divido para que me quede es como multiplicar por 1, ¿no? Entonces si esto es en peso, el peso, y ahí lo de acá abajo va a ser lo mismo, entonces si uno divide arriba y abajo por lo mismo, pues va a quedar 1, ¿no? Entonces miren que eso es lo que se hace aquí. Pero uno extiende eso, uno dice masa vale 4, ¿cuánto vale la masa? 1,37 kilogramos, 1,37 kilogramos, y la gravedad, que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y aquí se dan cuenta que las unidades se van a cancelar todas, ¿listo? Y pues hacemos ese cálculo, ¿no? Entonces tensión va a ser igual 10 dividido entre 1,37 por 9,8, ¿no? A ver, 10 dividido entre 1,37 por 9,8 nos queda, perdón, aquí escribí mal, 10 dividido entre 1,37 por 9,8. Esto es igual a 0,74. Sí, lo puedo dejar aquí como 0,745. Es el valor numérico, ¿no? Pero multiplicado por mg, ¿sí? Por la masa y por la gravedad. Sí, 0,745. Miren que la tensión entonces es más pequeña que el peso, ¿no? Es 0,745 veces el peso. Eso es un valor más pequeño que el valor del peso. Lo podemos dejar así. La respuesta sería esta. O pues como mg uno lo simboliza como W, quizá la podemos escribir así también, ¿no? Tensión es igual a 0,745 veces W. Cualquiera de las dos yo creo que está bien. Entonces, eso. Eso sería todo. Ah, bueno, aquí voy a recordar algo. Miren que el truco para resolver este problema es aclarar antes, o saber que el eje X es el mismo para ambos, y se considera, pues en este caso yo lo consideré como el eje X va a ser en el sentido en que se acelera, ¿no? Entonces mire que por eso me queda, aunque aquí estén verticales estas fuerzas, la tensión y el peso, acá me quedan en el eje X para que concuerde todo el movimiento, ¿no? Porque están ligadas. Y mire que el peso apunta en el mismo sentido que la aceleración, por lo tanto el peso es positivo, y la tensión apunta en contra de la aceleración, por lo tanto es negativo. Sí, porque yo elegí el sentido de la aceleración como positivo desde que comencé a analizar este sistema de acá arriba, ¿no? Entonces, ahí está el truco, no confundir que aquí, miren que aquí aunque sea vertical, yo cometí ese error al principio y lo coloqué en el eje Y, ¿no? Pero ahí ya no me darían las cosas, ¿listo? Hay que distinguir eso de que en el movimiento en que se elige la aceleración, ese eje va a ser para ambos sistemas, ¿no? Ese eje. ¿Listo? Y eso sería todo. Espero que lo hayan entendido, que esté claro. Si les gustó, déjenme un like y suscríbanse. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien y hasta luego.